Monterrey, capital de Nuevo León, famosa por el Cerro de la Silla, símbolo de todo el estado, el hermoso Paseo Santa Lucía y el reconocido Cabrito. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Monterrey destaca por ser una de las ciudades más importantes en México en cuanto a industria, comercio y economía. Pero la Sultana del Norte también ofrece atractivos naturales, interesantes museos y lugares turísticos que fascinan a cualquier viajero. La forma más cómoda de llegar a Monterrey desde la Ciudad de México es en avión. Hay que contemplar que el aeropuerto de Monterrey se encuentra a aproximadamente 25 minutos del centro de la ciudad. El corazón de Monterrey es definitivamente la Macroplaza, una superficie de 40 hectáreas rodeada de árboles, monumentos, jardines y estatuas. Esta plaza, considerada una de las más grandes del mundo, abarca distintos edificios y construcciones. Una de las más importantes y majestuosas es sin duda la Fuente de Neptuno, también conocida como la Fuente de la Vida. También llaman la atención en la explanada de los Héroes estatuas dedicadas a José María Morelos, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Mariano Escobedo. El Palacio de Gobierno de Monterrey es uno de los edificios más hermosos y emblemáticos de la ciudad. Además de ser patrimonio cultural de la nación, ahí se encuentra el Museo del Palacio, el cual está compuesto por 4 salas en las que podemos aprender más de la historia de Nuevo León, desde sus inicios, sus formas de gobierno, la minería como una de sus principales actividades económicas y su sociedad. Se tiene posibilidad de ingresar a la Sala de Cabildo, apreciar vestimentas, cuadros, máquinas y mobiliario de aquellas épocas, eso sí, sin dejar de lado la parte interactiva. El Museo del Palacio forma parte del complejo 3 museos, junto con el Museo de Historia Mexicana y el Museo del Noreste. La colección permanente del Museo de Historia Mexicana narra distintos aspectos de la vida de México desde la época prehispánica hasta el siglo XX, pasando por el virreinato, el siglo XIX y el México moderno. Entre los objetos que llaman la atención se encuentran maquetas, máquinas de escribir y hasta una locomotora real. El museo fue inaugurado el 30 de noviembre de 1994 y contiene la exhibición histórica de México más importante que hay en el norte del país. Por los mismos 40 pesos se tiene acceso al Museo del Noreste, un sitio encargado de mostrar la relevancia de esta región que comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Texas, no solo en nuestro país, sino en el mundo. A través de un recorrido descendente se puede conocer más del papel del noreste mexicano durante distintas etapas de la historia. Para comer vine a este lugar que se llama Tenerías, que bueno, hay que decirlo, está en pleno Paseo Santa Lucía. Ven nada más a mis espaldas el agüita, de repente pasa uno que otro barco con turistas, la verdad está súper agradable el ambiente. La comida aquí es internacional y bueno, está en Monterrey desde 1994. Les cuento lo que pedí, ahí les va, estos taquitos de arrachera, ahí va la lancha, ya escucho al guía, vean nada más. Y bueno, pedí estos taquitos de arrachera con tuétano, aquí vienen con su guacamolito, con su piquito de gallo, todo muy rico, son 4, así que yo creo que es una porción bastante generosa. Vamos a prepararlos y bueno, vamos a probar. Vean nada más. Vean nada más. Qué cosa. Súper ricos. Una muy buena elección y una muy buena combinación. Existe
Existen dos maneras de iniciar el recorrido por el Paseo Santa Lucía, desde el Parque Fundidora o desde el Museo de Historia Mexicana. Yo adquirí mi boleto en la taquilla de este último. Durante el trayecto de 2.3 kilómetros es posible observar puentes, murales, terrazas y andadores que forman parte de un paisaje distinto y único. No por nada, el paseo es considerado una de las 13 maravillas de México creadas por el hombre. Datos curiosos forman parte de la narrativa del guía, así como algunos chistes y bromas mientras se recorre esta atracción turística creada en el 2007. Si es que deciden bajarse aquí en el Parque Fundidora, ahí les va el tip. Lo primero que tienen que hacer es tomar el Expreso Fundidora. Este los va a llevar en un breve recorrido por todo el lugar para que conozcan qué hay que hacer, qué es lo más importante. Y les cuento que no cuesta, es totalmente gratuito y lo pueden tomar de 10 a 6 de la tarde. Con 80 hectáreas verdes, el Parque Fundidora de Monterrey es uno de los pulmones de la ciudad. 27 macroestructuras, 2 lagos, 23 fuentes, así como 27 piezas de maquinaria y herramientas siderúrgica conforman el paisaje de este lugar, que incluso ha obtenido el título de Museo de Sitio de Arqueología Industrial. Este parque urbano ofrece esparcimiento, entretenimiento, diversión y educación, creando de este modo sinergia entre la naturaleza y los habitantes de Nuevo León. Amigos, qué bárbaro, el Parque Fundidora es enorme, vean nada más, ya hasta nos agarró el atardecer. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para dirigirnos al Museo de Acero. Cierran a las 7, así que estamos a muy buen tiempo. Este museo se encuentra en el Horno 3 y abarca todo un centro interactivo de ciencia y tecnología. El boleto para el Museo del Acero cuesta 150 pesos y ya con eso les incluyen las 2 galerías y la subida en este elevador. Estoy muy emocionada, va a estar muy padre. El paseo a la cima se realiza en los carros elevadores que antes cargaban piedra caliza, coque y mineral de hierro para vaciarlos en la parte superior del horno. Y bueno, les platico que antes estos elevadores servían para subir toda la materia prima y bueno, ahora muy inteligentes ellos nos llevan a todos los visitantes hasta el mirador, desde donde se tiene una vista espectacular del parque. Además, es posible acceder al sistema de estufas, en donde se observa la estructura del antiguo horno alto desde otra perspectiva. Y la verdad es que parte del parque se ve increíble, pero no solo el parque, sino también parte de la ciudad y hasta el Cerro de la Silla. Se los súper recomiendo, no duden en subir a este mirador. Una vez de regreso 40 metros abajo, es momento de visitar las galerías. Comencé por la de Historia, un paseo por los años a partir de la llegada del acero a nuestro país. En este sitio no pueden faltar artefactos antiguos, videos históricos y hasta testimonios de los extrabajadores del Parque Fundidora. La parte totalmente interactiva y sin límites para la curiosidad se encuentra en la Galería del Acero. Aquí se puede vivir la experiencia de convertirte en minero para trabajar en la producción de este material, así como participar en diversos juegos que hacen más fácil el aprendizaje. Por supuesto que las demostraciones de ciencia en vivo no pueden faltar. Para finalizar con broche de oro la experiencia está el Show del Horno, un espectáculo que comienza con un breve documental en el que extrabajadores de Fundidora narran su operación. A su vez, el gigante comienza a despertar. Vapor, fuego y chispas se hacen presentes, mientras somos testigos de cómo la maquinaria cobra vida para fundir el hierro. Una vez que el show concluye, el acceso para conocer el interior del Horno Alto 3 del Parque Fundidora está permitido. Quiero que vean cómo cambia el Parque Fundidora en la noche, de verdad que se ve increíble, las luces, aparte, bueno, el ambiente está súper cálido, súper bonito y bueno, se nota que todos nos esperamos hasta el último momento para tomar la embarcación de regreso porque quiero que vean esa fila, está cañón, ustedes pueden pasar aquí todo el día y justamente, bueno, ya en la noche regresar, vamos a ver cuánto tiempo hacemos. De noche, las luces son las encargadas de cambiar el ambiente, tornándolo más íntimo. Las fuentes iluminadas ahora son las protagonistas del recorrido guiado de regreso.
es el hotel en el que me hospedé, se llama Safi y es el que está ubicado en el centro, porque hay dos hoteles Safi. Les cuento que este está como unos 15 minutos caminando de la Macroplaza, está bastante céntrico y les platico todo lo que tiene. Tiene restaurante, tiene bar, tiene alberca, aquí estoy viendo una fuente súper bonita, este es así como un jardincito, también tiene gimnasio y bueno, la habitación está muy cómoda, la cama está muy rica, las almohadas también, descansé súper bien. Y les cuento que no se me hizo un precio excesivo, se me hizo un precio bastante decente para todo lo que tiene y para la ubicación de este hotel. Eso sí, estén pendientes de las ofertas. Yo lo encontré en una página, ya saben, de buscadores de hoteles. Estén muy pendientes porque se pueden encontrar con muy buenas opciones. Para desayunar vine a este lugar que me recomendaron que se llama Asador Las Diligencias y de verdad que quedé sorprendida. Aquí en el norte se desayuna bastante bien. Ya sabemos que a los mexicanos nos gusta desayunar fuertecito, pero aquí me dejó anonadada que un montón de cosas son con carne. Encontré platillos con chuleta de cerdo, con fajitas de pollo, huevos con no sé qué más. Bueno, pues yo me fui por el clásico, la famosísima machaca con huevo. Me la ofrecieron con la famosísima salsita esta a la mexicana, o sino naturalita, que fue como la pedí. Y bueno, les cuento que el paquete incluye jugo, frutita, cafecito y bueno, pues a darle, porque de verdad que, híjole, huele súper rico. Aquí me trajeron tortillitas, entonces pues un taquito nos vamos a hacer. Qué cosa tan más rica, de verdad, que un súper desayuno de acá del norte, muy bueno. Y bueno, aprovecho para decirles dónde está este lugar. Se ubica enfrente de la Alameda. Yo la verdad me vine caminando desde mi hotel, está muy cerquita, 2 cuadritas, crucé la Alameda y llegué aquí a desayunar como se debe. Vengo manejando, amigos míos, como pueden ver, me dirijo a las Grutas García, que no están en Monterrey como tal, se encuentran a 1 hora aproximadamente. Y bueno, hay varias opciones para llegar hasta ellas, están los famosos tours, también ustedes pueden rentar algún servicio de transporte como taxi, cosas así. A mí la verdad, la opción que se me hizo mejor y más económica fue rentar un auto, por eso aquí ando manejando en Nuevo León. Vamos a ver qué tal nos va ahorita que lleguemos, les mostramos todo. Los hermosos paisajes que la sierra ofrece se hacen presentes en este trayecto, lo cual hace que el camino a nuestro destino sea mucho más agradable. Pues ahora sí, amigos, ya llegamos, ya estamos aquí, sobrevivimos a mis manejadas en la carretera. Vámonos. Gracias. Para llegar hasta las grutas hay 2 opciones, ahí les va. Es caminar por la vereda, ya me dijeron que es un poquito más de 1 kilómetro y que tardaríamos como 1 hora. La segunda opción, la que yo elegí, es el teleférico, son 3 minutos por ahí, se ve que va a estar bastante padre. Y bueno, pues vámonos, me costó 80 pesos el boleto de adulto. La capacidad del teleférico es de 45 personas y el recorrido de 652 metros, durante los cuales el paisaje maravilla a cualquiera. Una vez arriba, es posible permanecer en el mirador y tomarse algunas fotografías, para después entrar a la gruta. Este lugar está increíble, lo que estoy leyendo es que se llama Salón del Aire y como no, la verdad la temperatura está mucho más fresca que allá afuera, que aire acondicionado, ni que nada. Allá está nuestro guía y ya va a comenzar el recorrido que tiene duración de 1 hora. Las grutas de García fueron descubiertas en 1843 por el sacerdote Juan Antonio Sobrevilla. En ellas es posible admirar estalactitas y estalagmitas de distintos tamaños. Las estalactitas se forman gracias al agua disuelta con carbonato de calcio, materia orgánica y bacterias que se filtra a través de la fisura de las bóvedas. Mientras que las estalagmitas se crean desde el suelo, cuando el agua integra y solidifica restos orgánicos.
El segundo punto al que llegamos se llama El Teatro. Como pueden ver, tuvo este nombre porque hay unos escurrimientos que se asemejan a un telón. Para llegar aquí tuvimos que subir 119 escalones y estamos a 1130 metros sobre el nivel del mar. La caverna se mantiene de la lluvia, por lo que al encontrarse en una región semidesértica, el crecimiento de estas formaciones es lento, de aproximadamente 2 centímetros cúbicos cada siglo. Así que para poderlas apreciar como las vemos en la actualidad, tuvieron que pasar millones de años. Durante el recorrido de aproximadamente 2 kilómetros y 750 escalones a través de esta maravilla natural, es posible observar distintas figuras como la mano del muerto, la octava maravilla, una pieza unida casi perfectamente al centro por 2 formaciones, la cabeza de gorila o el camello. Una de las paradas obligadas es el Mirador del Crucifijo, en donde, como su nombre lo dice, se pueden observar formas que asemejan a un crucifijo, al rostro de Cristo, a una rata y a una botella de refresco. Al ubicarse al centro del Salón de la Luz y mirar hacia arriba, se tiene la impresión de que 2 grandes ojos nos vigilan desde el exterior, pues estos 2 huecos dotan de luz blanca natural a la oscura cueva. Las últimas paradas son la Gloria, la Capilla y el Infierno, ya que según nuestro guía, de la Gloria al Infierno hay un solo paso. La Basílica de Nuestra Señora del Roble es un enorme templo inspirado en las iglesias romanas. Cuenta la historia que Fray Andrés de León colocó una imagen de la Virgen en el hueco de un roble para protegerla en 1592. Años más tarde, después de la fundación de la ciudad, una pastorcita la encontró, así que dio aviso a sus padres y ellos a su vez al cura, quien ordenó que la imagen se llevara al recinto parroquial. ¿Cuál sería su sorpresa? Que a la mañana siguiente se encontraron con que la imagen de la Virgen había aparecido de nuevo en el hueco del roble. El acontecimiento se repitió en varias ocasiones, así que se prometió edificar en este lugar su templo. Este es el mirador Asta Bandera. Les platico que atrás de mí en este pasillo deberían estar colocadas 21 banderas que narran la historia justamente de las banderas en nuestro país, comenzando por el estandarte de la Virgen de Guadalupe. La única que está aquí hermosa, enorme, ondeando, es la bandera actual. Y bueno, como les platico, es un mirador desde donde se pueden ver varios puntos de la ciudad de Monterrey. El día nos tocó un poquito brumoso, entonces no se puede ver muy claramente. Imagínense que de este lado se tendría que ver el Cerro de la Silla, pues no se ve nada. Espero que cuando ustedes vengan tengan más suerte. El Museo Regional de Nuevo León se encuentra en el Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe, un monumento construido en 1787 como casa de reposo y oración por el fraile franciscano Rafael José Verguer. Años atrás, el obispado fue sitio heroico de la defensa de la ciudad y soberanía nacional durante las invasiones extranjeras. Actualmente es símbolo de la importancia histórica que Monterrey alcanzó al finalizar el virreinato como capital del noreste mexicano. Estoy en el Rey del Cabrito, un clásico, por supuesto que estando en Monterrey tenía que venir aquí. Y bueno, pues les platico un poquito. Cuando llegué me regalaron totopitos, me regalaron también frijoles, salsas de distintos tipos. Y bueno, ya pedí el típico. Ustedes pueden pedir cabrito de diferentes formas, puede ser el cabrito entero o algunas partes de cabrito. En este caso yo pedí medio kilo de pierna, que creo que es la opción. Obviamente la voy a compartir, no crean que todo esto es para mí sola, pero yo creo que es la opción porque es una carne súper suavecita, súper rica. Vamos a hacernos un taquito. Y bueno, mientras les cuento que este lugar es de Jesús Alberto Martínez. Y bueno, este hombre pues de verdad sí que quería como mantener la tradición del cabrito aquí en Monterrey. De hecho, fíjense que es súper visitado por gente famosa. Cada que vienen a Monterrey, bueno, pues obviamente tienen que pasar al Rey del Cabrito. Entonces, bueno, Jesús tiene fotos pues con Thalía, con Luis Miguel, con un montón de gente famosa, con el Buki, por ahí andaba. Es muy visitado, le falta su foto conmigo, eso sí. Y bueno, pues la verdad está súper rico. Tienen que venir cuando vengan a Monterrey, es como de a fuerza. Vamos a ponerle un poquito de salsita. Vamos a ver qué tal está. Súper rico.
En 1626 comenzó a ser construida la Catedral Metropolitana de Monterrey, uno de los principales recintos religiosos de la ciudad. En su interior, conformado por paredes en tonalidades claras, se encuentran esculturas e imágenes religiosas, como la de San José María Escribá. Sin embargo, lo que más resalta es el mural que adorna el ábside, realizado por el pintor Ángel Zárraga. A unos pasos de la catedral se encuentra el Barrio Antiguo de Monterrey, un sitio en donde se ubican cafeterías, galerías, bares y bazares que resaltan por su colorido y por su arquitectura. Las bellas calles y las hermosas casonas que ahí se encuentran dotan de cierto misterio al lugar, sin dejar de lado la alegría nocturna al ser uno de los sitios principales de recreación. Aproximadamente a 20 minutos del centro de Monterrey se encuentra el Parque Ecológico Chipinque. Aquí la gente viene a practicar distintas actividades. Algunas de ellas son ciclismo, ejercicio, días de campo o senderismo, todo en contacto directo con la naturaleza. Esta área natural abarca altitudes desde los 730 hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es debido a su vegetación que el parque es hogar de distintas especies de fauna, como venados de cola blanca, zorrillos, distintas aves y hasta osos. En mi visita tuve la fortuna de encontrarme con un cuatí. Ya vengo bajando de la parte más alta del Parque Chipinque y les quiero platicar que hay dos formas de llegar hasta esa parte más alta. Ustedes pueden dejar su coche luego que llegan y caminar o subir en bici. Ya saben que aquí se pueden realizar distintas actividades. O también la otra opción es subir con todo y coche hasta la parte más alta. Como pueden ver, yo elegí esa porque el día está un poquito lluvioso. De hecho, allá arriba me tocó una ligera llovizna. Hay bastante niebla. Entonces, bueno, sí se tiene una vista padre, sí está bonito, pero bueno, muy diferente a como nos la podemos imaginar en un día soleado. La verdad está bastante bien, un clima montañoso, está agradable, estuvo padre. En este viaje gasté 2.330 pesos del vuelo de ida y vuelta desde la Ciudad de México. La renta del auto por un día fue de 900 pesos. El acceso a los museos de Historia de México y del Noroeste fue de 40 pesos. El Paseo Santa Lucía de ida y vuelta costó 70 pesos. El acceso al Horno 3 fue de 150 pesos. La noche en el Hotel Safi fue de 1.197 pesos. El total por mis alimentos y bebidas fue de 814 pesos. 80 pesos del acceso a las Grutas de García a bordo del teleférico. El boleto para el Museo Regional de Nuevo León Exobispado fue de 65 pesos. 135 pesos del acceso al Parque Chipinque. Así que el total por mi viaje a Monterrey fue de 5.781 pesos. Monterrey no es solo una ciudad para hacer negocios, ya que cuenta con una amplia oferta turística. En ella se pueden visitar diversas atracciones, recorrer interesantes museos y probar deliciosos platillos típicos. Esto fue Monterrey, la capital de Nuevo León. Como pueden ver, tiene bastantes atracciones muy bonitas. Y bueno, ya estando aquí, se pueden ir a unas horitas para encontrar otras cosas que están bastante turísticas, como nosotros que fuimos a las grutas, o también se pueden ir a Cola de Caballo. Esa nosotros le estamos guardando para cuando vayamos a Santiago, uno de los pueblos mágicos de Nuevo León. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo Costo por Destino.